esto de hablar de turismo rural también es hablar de naturaleza en algún punto, ¿no? Y muchos. Y por eso, quería empezar a partir de este clásico dentro de la actividad turística, que es poner rótulos. Lo cierto es que el turismo es una actividad que involucra lo comercial y en muchos casos, para poder comunicarlo, ¿sí?, ponemos rótulos para que sean fácilmente identificables, ¿no? Entonces, esos rótulos, que a veces tienen un valor importante, también a veces nos condicionan, ¿no? Entonces, claro, nos pasa esto: el turista va a visitar una iglesia, turismo religioso. Sale de la iglesia y se sube a una montaña, ¿sí?, turismo aventura. Y se baja de ahí y va a un museo y es turismo cultural, ¿sí? Con lo cual, al cabo de un rato, capaz en un día, ese tipo hizo turismo religioso, aventura y cultural, ¿sí? Ahora, si le preguntan a ese turista que lo hace, lo más probable es que le diga: mirá, esa es una actividad turística, poco me importa si es cultural, aventura, ¿sí? Y si bien estos rótulos sirven mucho, lo cierto es que a veces también nos condicionan. Y a veces también uno se plantea que estos rótulos, de alguna manera, tienen que ser cargados con contenido, porque si no son simplemente nombres bonitos, ¿sí?, nombres que generan tracción de parte del turista, pero no más que eso, ¿no? Con lo cual, el gran desafío, en todo caso, de las distintas formas del hacer turismo, tiene que ver con analizar, con reflexionar y con cargar a ese turismo que practicamos con distintos tipos de contenidos, metodologías, planeamientos, etcétera, etcétera, que le den un sustento y un sustrato a ese accionar, digamos, ¿sí? Pero a la hora un poco de armar esta charla, yo me preguntaba, este rótulo llamado turismo rural, ¿a qué se refiere, no? Y fíjense que es interesante lo que empieza a plantearse desde acá. Digo, por un lado, evidentemente, hablar de rural es hablar de una instalación en tanto un ámbito espacial, digamos, ¿sí? Un escenario, ¿sí? Un escenario que, de alguna manera, se caracteriza por el hecho de trabajar específicamente sobre espacios que, si bien reconocen el valor de la diversidad natural, han sido intervenidos por el hombre, intervenidos en el sentido de apropiación, en el sentido de ocupación, en el sentido de producción. Es decir, este espacio natural, que de pronto se diferencia de otros espacios, como puede ser el agreste, ¿sí?, o el urbano, nosotros le llamamos rural en tanto pensamos en un espacio donde, de alguna manera, habita un ser humano, ¿sí?, habita un ser humano que ocupa ese territorio, que tiene, como bien decía María Elena hace un ratito, tiene una identidad, tiene rasgos de identidad, tiene formas de producción, tiene, digo, distintas formas de vida, ¿sí? Y más allá de esto, digo, se nuclean en distintos tipos de espacios. A ver, en este lugar donde nosotros estamos ubicados, se practica turismo rural, ¿sí? Recién hace un ratito un compañero del INTA que me decía que está trabajando acá cerca, que sé que hay varios grupos que trabajan acá. Y bueno, en este espacio rural hay ciudades, hay pueblos, ¿sí?, hay pequeñas comarcas, pequeñas localidades, y hay espacios que no son incluso ocupados por el ser humano, ¿sí? Con lo cual, digo, a partir de esto, esta forma de analizar el turismo rural a partir de lo espacial tiene un valor, pero nos quedamos un poco cortos, por lo menos para mí me da esa sensación. Fíjense que, a su vez, esos espacios naturales, ¿sí?, donde se ubica esta actividad, de alguna manera, habitado por gente que tiene su propia cultura, que trata de identificar un poco esa identidad que los caracteriza, genera, por el solo hecho de que, de alguna manera, es visitado por turistas, genera un conjunto de relaciones y de fenómenos inéditos en muchos casos, que se van generando a partir del contacto entre los visitantes que arriban, ¿sí?, y el habitante local, en búsqueda de
disfrutar el ambiente, aprovechar creativamente el tiempo libre. Cuando hablo de creativo no hablo de... es como muy usual que uno lo relacione con pintar, con hacer música. Creativo en el sentido de que uno encuentre creativamente aquellas cosas que sean placenteras para aprovechar su tiempo libre, ¿no? A partir de esto como que se incorpora una dinámica particular, es decir, tenemos un espacio territorial, tenemos recursos, ¿sí? Tenemos una población local y por supuesto recibimos turistas, ¿sí? Interesados en este tipo de actividad. ¿Hacemos una más? Bien. ¿Vamos por ahí o no? Si ustedes se aburren me avisan y empiezo a ser más divertido. Bueno, fíjense que muchos de nosotros que hemos estudiado turismo, sobre todo los más viejitos, nos pasa que nos han enseñado que existe una teoría básica, ¿sí? Un componente básico del turismo, que tiene que ver con, como decía María Elena, con los atractivos que se transforman en recursos, ¿sí? Estos atractivos transformados en recursos, digo, que pueden ser naturales, urbanos, rurales, agrestes, es decir, de distinto tipo. Históricamente hubo un poco la idea de que los recursos tenían que ver fundamentalmente con lo natural y con cierto aspecto de lo cultural. Hoy esto se ha ampliado, por suerte. Y a partir de eso, como se trata de personas que se trasladan hacia esos lugares, como esencia, digamos, del viajar, resulta ser que, obviamente, como no están en su casa, necesitan la cobertura de una cantidad de servicios, ¿sí? Al principio fueron los básicos, el alojamiento, la transportación, que ya después empezaron a agregar otros, seguros, bueno, en fin, cantidad de cosas. Esto es lo que dice la teoría turística, que decía históricamente que hay una materia prima del turismo, que son esos atractivos que se transforman en recursos, y alrededor de eso un cúmulo de servicios que hacen a satisfacer la necesidad de una persona cuando no está en su casa, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Digo, ¿le falta algo a esto? Nadie se anima por la duda. La información del lugar. Ajá. A ver, pongámoslo en estos términos, ¿sí? Seguramente les ha pasado a ustedes que han ido a algún lugar turístico que tiene un atractivo natural, cultural, que les satisface muchísimo, ¿no? A ver, pongámosle una hermosa playa del Caribe, ¿sí? ¿Está? Las arenas blancas, el agua transparente, nada, una belleza. Se alojan en un hotel, de pronto, que satisface lo que uno desea y puede pagar, digamos, ¿sí? Y tiene cubiertas otras necesidades. La pregunta es, ¿algo asegura que uno lo vaya a pasar bien? ¿Que uno vaya a satisfacer todas sus necesidades proyectadas a la actividad turística? ¿Que uno se vaya a divertir? ¿Que vaya a romper con la rutina, a contactarse con otras formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Algo asegura esto? No. ¿Sí? Peor que eso, si ustedes van a una agencia de viajes y le piden un destino como el que hablábamos, y hotelería y todo esto, probablemente un agente de viajes le va a confirmar que esto va a ser más o menos así el producto que uno come, ¿sí? Ahora, si yo le pregunto, che, ¿la voy a pasar bien? ¿Me voy a divertir? ¿Voy a establecer nuevos vínculos? ¿Me voy a contactar con la naturaleza? Bueno, agréguenle todo lo que quieran. Estoy seguro que ningún agente de viaje lo firmaría, yo tampoco, ¿sí? Porque tiene que ver con dimensiones más personales, si se quiere, ¿sí? A mí me da la sensación que a esta teoría clásica turística le falta algunos aspectos, ¿sí? Para mí centrales. Le falta uno central que tiene que ver con el aspecto motivacional, es decir, ¿qué hago yo cuando voy a esos lugares? Que reúnen las condiciones de lo que yo quiero y necesito, ¿sí? Me traccionan. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a esos lugares? ¿Qué actividades hago? Es decir, lo verdaderamente motivacional, si quieren. La verdadera motivación de que uno se traslade a determinados lugares tiene que ver con eso, ¿sí? Fíjense que es interesante, mi especialidad, yo estoy trabajando en un lugar que es la cuna de la tradición, se le dicen ellos. Me toca a mí organizar la fiesta de la tradición, es muy loco esto, porque
mi especialidad es el turismo alternativo y terminé trabajando en un lugar que me toca armar la fiesta de la tradición. Ya la armé el año pasado y salió bastante bien, así que por lo menos aquí sigo trabajando, ¿no? Históricamente en el turismo pasan varias cosas, ¿no? Pasan que, en cuanto a lo motivacional, la gente elige los destinos por determinados motivos, en algunos casos modas, ¿no? Y en el marco del turismo alternativo, hace muchos años, apareció como otra mirada que tiene que ver con pensar en algo tipo ¿qué es lo que quiero hacer? Y a partir de eso elijo dónde voy a ir. Esto rompe un poco con la dinámica tradicional que era quiero ir a tal lado. Uno va a una agencia de viajes y dice quiero ir a tal lado, bueno, puedes ir a te ofrezco esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, hay otro aspecto que para mi gusto también le falta y es la comunidad local. ¿Sí? Esta es la comunidad local que no es un convidado de piedra, que es un actor del producto turístico, que debe tener posibilidades de decidir, de tomar iniciativas, de generar sus propias propuestas. A esta teoría turística le falta un elemento muy relevante, ¿sí? Que tiene que ver con la participación de esa comunidad receptiva local, ¿sí? Que tiene una relación con la actividad turística y que no es solamente la relación económica, hay muchos tipos de relaciones que se establecen. A partir de esto es que, de alguna manera, si uno se pone a analizar un poquito, podemos ir haciendo una pasadita por algunos aspectos relacionados con esto. Fíjense, a ver, el primer globito que veíamos, se ríen de la foto, pero está bueno porque hay tantas comunidades que a la hora de encontrar un traccionante fabrican cosas y esto le pusieron peores nada, está bueno, es lo que hay, ¿no? En Córdoba bien es lo que hay. Y digo, si uno se pone a analizar este primer globito, esto de los atractivos que se transforman en recursos, empiezan a aparecer algunas cuestiones importantes para analizar, hay muchísimas, ¿no? Digo, por un lado, esa naturaleza que es necesario preservar, ¿sí? Acá empieza a aparecer como una gran dicotomía, que es esto de, ¿qué hacemos? ¿Recibimos toneladas de personas? ¿Sí? Con lo que supone de impacto sobre el ámbito donde se desarrolla la actividad turística, ¿sí? O bien, controlarlo de alguna manera. ¿Cómo lo controlamos? Lo controlamos con el precio, lo controlamos con la segmentación, lo controlamos con generar un producto muy elitista, ¿sí? O rescatamos la identidad también a veces. Yo he trabajado en San Juan, acá cerca, en Pagos, ¿sí? Y en San Juan, yo trabajaba por una consultora de comunicación turística hace muchos años, nos tocó hacer toda la parte de comunicación turística de San Juan. Cuando llegué a San Juan y fui a la Secretaría de Turismo, lo primero que pregunté es, ¿hacia qué público dirigen ustedes la propuesta? Entonces dijeron lo clásico, que venga poca gente de alto poder adquisitivo. Buenísimo, eso quieren todos. Claro, fantástico. Pero claro, a partir de eso empezamos a trabajar y decíamos, bueno, a ver, si usted quiere muy buena infraestructura turística, vaya a Mendoza. ¿Quiere buenos caminos? Vaya a Mendoza. Es así. Perdón, es que es así. ¿Quiere una gran cantidad de hoteles? Claro, porque en realidad es así, claro, con los mendocinos quedó bárbaro, ¿eh? Los sanjuaninos no. Me voy a llevar de vuelta. No, pero está bueno porque en realidad, digo, ahí es donde pasa el rescate de la esencia, ¿sí? En ese momento trabajamos con un eslogan que era en San Juan la vida es simple, ¿no? Está claro que no es simple, pero sí esta cosa de, digo, que recupera un lugar que está justo al lado de otro, porque en realidad San Juan y Mendoza están una al lado de la otra, digamos, ¿sí? Tienen muchos patrones comunes. El departamento que tenemos, ¿no? Claro, la Valle, pero sí, un departamento que tiene la... Vos me querés que me pelee esa del todo. Alguien me tiene que llevar de vuelta. Yo también he trabajado, sí, claro. Bien, pero digo, San Juan tiene otros elementos. Se hace una vida muy diferente a la de Mendoza y está bueno rescatar eso, ¿sí? Pero claro, digo, para eso hay que tomar decisiones muy fuertes y hay que sacarse una cantidad de estereotipos, de clichés, que a todos nos afectan de una manera muy fuerte, ¿sí? Por otro lado, este espacio natural es un espacio necesario de preservar, ¿sí? Y acá empieza una vieja historia que tiene que ver con esto, esta mirada del turismo, hablaba de los impactos del turismo, viste que siempre, a mí me ha pasado, te ha pasado lo mismo, que vas a cualquier lado y te dicen,
no, vos venís del turismo, el turismo destruye todo, son hordas de gente que destruyen todo. Cosa que no es así del todo. Hay cosas que sí, cosas que no. ¿Sí? Y en este sentido, el turismo ha revalorizado una cantidad de espacios. ¿Sí? A mí me ha pasado trabajar, no sé si conocen la puna catamarqueña. ¿Sí? La puna catamarqueña está el tercer desierto más grande del mundo. Tendría que ser a la altura de San Antonio de los Cobres, pero de Catamarca, en Antofagasta de la Sierra. Y en la puna catamarqueña uno se encuentra con un paisaje realmente sumamente interesante. Y digo, a partir de eso, nada, sufre los impactos de la naturaleza tan fuertes como pasan en otros tantos lugares, ¿no? Y la necesidad de preservar a veces va en contra del uso tradicional que se hace en los lugares, ¿no? Yo me reía porque ahí en Antofagasta de la Sierra, uno de los problemas más graves que hay es que la gente se mete, como no hay muchos caminos, con motos de enduro y con 4x4, van generando huellas en el desierto que, por supuesto, con la acción de las pocas lluvias y de cierta erosión, van transformando el paisaje. Y después la oficina de turismo sacaba un folleto para promocionar la ida a Antofagasta de la Sierra, que decía que tenía una foto de una 4x4 adelante, ¿no? Y decía, venga a Antofagasta de la Sierra. Bueno, qué contradictorio. También me acordaba de algo, a ver, se lo voy a poner, ¿cómo? No te entiendo. El Dakar. Ah, el Dakar, bueno, el Dakar, ni hablar, ¿no? El Dakar que pasa por todos estos lugares. Sí, totalmente. Hace poquito me tocó dar una charla en un congreso de turismo alternativo y previamente tenía una charla sobre el Dakar. Entonces, claro, una contradicción tremenda entre uno y otro, ¿no? Encima la daba el secretario de Turismo en la provincia de Buenos Aires y era todo un problema contradecirlo, digamos. Bueno, ¿conocen a un escritor que se llama Alejandro Dolina? Bueno, Alejandro Dolina escribió un libro que se llama Las Crónicas del Ángel Gris. En ese libro tiene un cuento que se llama El descanso de los hombres sensibles y dice que una agencia de turismo de Flores, porque ahí está ambientado el cuento, se le ocurrió una idea brillante, fue pensar en crear un producto que se llama Playa Soledad. ¿Sí? Entonces agarraron el mapa de la provincia de Buenos Aires, detectaron un lugar que quedaba lejos de ciudades, de conglomerados urbanos, y empezaron a vender un producto que se llamaba Playa Soledad. ¿Sí? Bueno, él dice que los espíritus sensibles aman la soledad, bueno, patatín y patatán. Y dice que lo empezaron a vender y les fue tan bien que con el paso del tiempo se llenó de gente la Playa Soledad. Miles y miles de turistas empezaron a ir a Playa Soledad. ¿Sí? Y él remata con una frase que a mí me parece estupenda. Él dice, el éxito fue la causa de su fracaso. ¿Ah? Claro, si la Playa Soledad está llena de gente, deja de ser solitaria, obviamente. Bueno, lo cierto es que esto nos genera todo un marco de análisis que es importante pensarlo, ¿sí? Y también importante resolverlo, porque en definitiva estamos pensando en una problemática que genera, de alguna manera, todo un marco de problemática, de reflexión, y que necesitamos abordarlo de alguna manera. De la misma manera pasa con esto de, bueno, no vamos a hablar mucho de la identidad porque creo que ha sido clarísima María Elena en cuanto al planteo, compartimos esto de la dinámica de la identidad, ¿no? Algunos decían recién, la identidad se mantiene estática, no, justamente la identidad es algo absolutamente dinámico porque nosotros somos dinámicos, ¿sí? Y aquellas cosas que representaban la identidad de una etapa, ahora no la son, ¿sí? Pero quería hacer un poquito de hincapié en esto de las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones son un valor muy importante en este sentido como atractivo y como recurso natural. Claro, ha pasado mucho esto de que se genera como una gran contradicción entre, por un lado, mantener las tradiciones y, por otro lado, los cambios que supone la incorporación de la actividad turística, ¿sí? Por otro lado, hay otra contradicción que se plantea,
es que las tradiciones se van perdiendo, ¿sí? Históricamente en todos los lugares sucede que las tradiciones se van perdiendo. Ahora, vuelvo al caso de Catamarca. En Catamarca, en la puna catamarqueña, nos sucedió que un montón de jóvenes empezaron a incorporarse en la actividad turística, ¿sí? Y justamente a partir de que empiezan a incorporarse en la actividad turística, empiezan a revalorizar algunas tradiciones que estaban perdidas, ¿sí? Justamente los jóvenes empezaron a hacer ese trabajito. Y uno de los hechos centrales tiene que ver con el hecho de ver que un turista se interesa en esas tradiciones, ¿sí? Eso hace en muchos casos el rescate de esas tradiciones. Por supuesto, en estos centros de coalición de como distintas áreas. Por ejemplo, y les cuento las peleas que tenemos con antropólogos, ¿no? Porque bueno, no sé si habrá algún antropólogo en la sala, no digo nada, pero nada, son divinos. Pero nada, seguro, pero lo que pasa es que cada uno trata de aguantar su objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, nada, en realidad, por supuesto que estos jóvenes sufrían esos aspectos de transculturación, ¿no? A veces se vestían más como los turistas, ¿sí? Pero también empezaron a revalorizar tradiciones. Yo en ese sentido, me gusta mucho un concepto que se ha trabajado en Perú, que he tenido oportunidad de conocer, muy lindo, que es el de compartir las tradiciones. Cuando uno comparte las tradiciones, las vigoriza, ¿sí? Las lleva adelante, las protege y de alguna manera las conserva, ¿sí? Yo soy un convencido de eso. Esas tradiciones que en muchos casos se van perdiendo con el paso en generación en generación, cuando nosotros las tomamos en la actividad turística, cuando el turista se interesa en esto, se van conservando, ¿sí? Con lo cual, digo, la contradicción entre la tradición mantenida hacia adentro para que no se pierda y la tradición compartida con turistas, yo creo que no es tal, siempre y cuando uno mantenga algunos aspectos. Hay un estudioso de esta problemática que se llama Gary Marchand, que estudió muchos grupos originarios de Canadá, y él decía, rescataba una frase de un grupo originario de allá que decía: nuestros mayores están con mucho gusto, con la intención de recibir turistas y compartir las tradiciones, pero hay algunos aspectos que no están en venta, la espiritualidad, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nada, cuando se comparten las tradiciones no se falta compartir todo, comparte uno lo que quiere, ¿sí? Lo que la comunidad quiera compartir. Bueno, también es interesante cómo, a partir de la actividad turística y de la revalorización como recurso de ciertos atractivos, uno puede empezar a recuperar formas de producción. La producción tiene un valor altísimo para el turismo rural, y en este sentido hay gran cantidad de técnicas, gran cantidad de actividades que se han ido en algunos casos perdiendo por distintos motivos, por el repaso de la tecnología, por el trabajo que significa, ¿sí? Me acordaba de las tejedoras de San Antonio de los Cobres que tenían ese problema, ¿sí? Ya aún, le digo, se va perdiendo porque ahora son trabajos trabajosos, ¿sí? Imagínense las manos cómo quedan también con todos estos trabajos, ¿no? Con lo cual, digo, recuperar esas formas productivas tiene un valor absolutamente alto para que nosotros lo utilicemos. De alguna manera, esto es recuperar la autenticidad, y me parece que esta es una de las palabras claves, la autenticidad, ¿sí? Esto de mostrar lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver de qué manera lo mostramos, pero mostrarlo rescatando lo auténtico, sin necesidad de fabricar nada, sin necesidad de hacer cosas tipo self-service, ¿sí? Esto de adapto una festividad al horario de llegada del avión con los turistas, porque si no llegan tarde, ¿sí? Cosa que se hace. Entonces, digo, respetando esa identidad, estas señas de identidad, es que esto empieza a tomar un valor alto en la actividad turística, ¿sí? Bueno, de cada uno de estos globitos que yo les presentaba recién podemos hablar mucho. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Fíjense qué es lo que pasa con el otro globito, con los servicios, ¿sí? Es interesante, pero la irrupción del turismo alternativo y dentro de ese paraguas del turismo rural ha producido un impacto grande sobre los servicios. Cuando yo estudiaba hotelería, me acuerdo que nos decían reiteradas veces que la clave de la hotelería es el confort. Mentira. Digo, imagínense aquel que va a un refugio de montaña. De confortable no tiene nada. Y yo, como muchos de ustedes probablemente, hemos pagado por esos lugares, ¿sí? Digo, gente que va a un lodge
en el medio de la selva misionera, que tiene confort, pero tampoco tiene tanto, y paga como si estuviera alojado en un gran hotel 5 estrellas de Buenos Aires, ¿sí? Por lo cual, el confort es importante, pero hay ciertos niveles de confort, ¿sí? El confort a veces pasa por el trato, a veces pasa por por el hecho de lo descontracturado que yo puedo estar en ciertos lugares, ¿sí? Esto de que, me puedo, sin necesidad de cambiarme mucho, bajar a comer, o puedo comer con los dueños del lugar, ese tipo de cosas, ¿sí? De la misma manera, fíjense que en pos del desarrollo de este tipo de cosas también nos pasa algo. Alguien nombraba recién las legislaciones. En el turismo tenemos en nuestro país una falencia tremenda con el tema de legislaciones, ¿sí? La ley 18828, que es la que rige la hotelería, incorpora 4 o 5 formas de alojamiento, ¿sí? Y si se ponen a contar, van a encontrar 30 o 40, ¿sí? Del mismo modo, es pocos los lugares donde tenemos categorizaciones de hotelería rural, ¿sí? Ahí nos encontramos con que finalmente cada uno le pone el nombre que quiere. Entonces el que tiene un rancho le pone rancho, el que tiene una posta le pone posta, el que tiene una estancia chiquita le pone estancia, y el que tiene una tremenda estancia le pone estancia también. Y las categorizaciones sirven para generar estándares, y aparte de todo, para que el turista sepa con qué se va a encontrar, ¿sí? Cuanto más adentrada esté la legislación en el turista, también el turista va a revalorizar algunos aspectos. No me río mucho porque la gente dice, ¿qué es un lodge? ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un lodge? ¿Han escuchado la palabra? Ahora vos que hablas bien inglés, lodge en inglés quiere decir que alojamiento, albergue, ¿sí? Pero ¿han escuchado de que existen lodge? ¿Sí? Bueno, supone que un lodge es una propuesta hotelera que se instala dentro de un espacio con naturaleza protegida, preferiblemente agreste, y que está construida con materiales que armonizan con el paisaje, que tiene altos niveles de saneamiento, de tratamiento de residuos, de energía alternativa, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ¿cómo el turista va a saber de esto? ¿Sí? Para eso sirven las categorizaciones también. Y también sirve para que cuando a un ñato se le ocurra hacer un lodge, porque vende mucho y porque se puede cobrar más, también sepa con qué parámetros trabajar, ¿sí? Porque también hay lodge, ¿sí? Hay lodge de casa, que imagínense que poco tiene que ver con la preservación, ¿sí? Y hay lodge que están hechos absolutamente fuera de una armonía con el paisaje donde se hace. Bien. Ustedes pueden hacer una pasadita por distintos lugares, de todo tipo, ¿sí? Las nuevas formas de transportación, las nuevas formas de construcción, la revalorización de las comidas y los platos tradicionales, regionales, ¿sí? Esto que parece un lugar común, es algo sumamente importante, ¿sí? Fíjense, en la mayor parte de los lugares que no tienen actividad turística, uno a la hora de comer los platos típicos no los consigue en los restaurantes del lugar. Por ejemplo, yo he ido un montón de veces a Santiago del Estero, ¿y qué quiere comer uno en Santiago del Estero? ¿Sí? Carbonada, queso de cabra, qué sé yo, tantas cosas más. Pero la mayor parte de los restaurantes en la ciudad de Santiago del Estero venden el lomito cordobés. El lomito de pan cordobés o parrillada. Claro, cuando uno pregunta eso te dice, bueno, pero esa comida a la que vos haces referencia, la gente lo come en su casa, ¿sí? Cuando sale la gente quiere comer otro tipo de comida. ¿Se entiende esto? En la actividad turística nos pasa que la gente quiere de pronto comer la comida típica del lugar, ¿sí? Y esto hace no solo a revalorizar las comidas, a plantear de alguna manera la actualización de los platos también, sino la utilización de materia prima del lugar, ¿sí? Y de la utilización de materia prima del lugar nos habla de la posibilidad de generar ingresos satelitales a la actividad turística, ¿sí? Acá en esta zona habrá que comer nueces, habrá que comer papa, ¿qué más? Ajo, ¿sí? Bueno, pasa eso que vos decís muchas veces en los restaurantes, en la época de que hay uva en Mendoza, muchos turistas piden probar o comer uva de postre y los restaurantes no tenemos. Está la casata, el bombón suizo, pero no tenemos uva, y eso también, ¿no? Sería una buena
propuesta para eso de las comidas regionales. Totalmente. Bueno, pero es un caso... Bueno, sí, por supuesto que hay casos, sí, pero aparte está fenómeno y hay que levantar esos casos. Mirá, yo trabajando en la Puna Catamarqueña, en Antofagasta de la Sierra, es el tercer desierto más grande del mundo, y ¿saben qué he comido? Pescado. Pescado. ¿Sí? O iba a dormir en la hostería de ahí, que es una hostería la única que hay, en un pueblo de 700 habitantes en el medio de la nada, imagínense, y me tapaba con unas sábanas y una frazada que habían traído de Barcelona. Entonces yo le pregunté una vez al que lo hizo, que era un intendente que en ese momento era senador, digo, ¿por qué lo hicieron así? Y digo, ¿por qué no me tapo con un puyo, qué sé yo, con lo natural del lugar? Aparte le da trabajo a la gente de la zona. Y él me decía, porque queríamos adaptarlo al turismo internacional. Olvídense, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pasan estas cosas, pero también está bueno esto de poder levantar esto y también incentivarlo, ¿no? Bien, bueno, no los quiero cansar tanto con pasadas, hacemos una... ¿Sí? Otras cuestiones que de pronto Mariana también trabajó un poquito y está bueno que lo tomemos es el rol de la comunidad local, ¿sí? Fíjense que cuando uno empieza a hablar del rol de la comunidad local, aparece un tema que tiene que ver con esto de la cultura, ¿sí? ¿Qué es esto de la cultura? Y claro, cuando uno habla de la cultura, vos lo decías hace un ratito, yo considero lo mismo que vos, la cultura tiene que ver con todas las manifestaciones y las señas de identidad, los lugares comunes en los cuales nos encontramos, y también con aspectos muy fuertes de la vida cotidiana, cómo hablamos, cómo nos vestimos, las tonadas, las formas constructivas y montones de cosas más. Pero guarda, porque popularmente esto de la cultura a veces se tiñe de otras cosas. Por ejemplo, es usual escuchar decir que una persona es culta. Ernesto Sábato, es un tipo culto. ¿Qué quiere decir que es culto? Todos somos cultos, ¿o no? En todo caso, si la cultura tiene que ver con tener muchos conocimientos académicos, es otra cosa, ¿sí? La cultura no tiene que ver con eso. También escuchamos a veces, y yo lo he escuchado un montón de veces, me da mucha bronca, de gente humilde que te dice, nah, ¿qué van a entender? Lo que pasa es que no tienen cultura. ¿Cómo no tienen cultura? ¿Sí? Sí la tienen, claro que la tienen. Bueno, esto, fíjense, que es algo muy importante también para reflexionar y que nos va a llevar a entender también este valor de la culturalidad y esto que ponemos justamente a nivel de aspecto cultural en la actividad turística. También nos lleva a establecer una mirada diferente sobre la población local. Y sobre todo, aparecen algunos aspectos que tienen que ver con esto, con este famoso turismo cultural, ¿sí? Parece ser que hacer turismo cultural significa, de alguna manera, recorrer la cúpula de una iglesia, ver una exposición de cuadros, ¿sí? El turismo cultural, un museo, escuchar un concierto, y está bien que funcione eso, ¿sí? Pero en realidad, el turismo cultural reconoce como dos puntos de análisis que para mí son centrales. Por un lado, existe la difusión cultural, ¿sí? La difusión cultural, que es básicamente lo que nombraba recién, ¿no? Ir a ver un concierto, a presenciar un concierto, ir a ver una película, una obra de teatro, lo que sea, donde uno se ubica en un rol, si quieren, un poco más pasivo de espectador, ¿no? Si quieren, ¿no? Que siempre es pasivo. Y existe otra cosa que se llama la animación cultural. La animación cultural que supone una cultura viva, donde uno da vida, y a su vez una animación cultural donde de alguna manera uno participa activamente en esa cultura. A ver, digo, no es que se contraponen una cosa con la otra. La idea simplemente es que una no subyugue a la otra. En ese sentido, digo que uno puede participar en una, que se le dirá escuchar o ver una ópera, y también puede participar en una murga callejera, digamos. Lo bueno es que estas dos cosas se articulen, ¿sí? Y fíjense que en la sociedad nuestra hay más gente que mira cine de la que hace cine, más gente que mira fútbol de la que juega al fútbol, ¿sí? Vivimos nosotros en una sociedad donde predomina más fuertemente la difusión cultural por sobre la animación cultural. El otro aspecto que para mí es clave, y que tiene que ver un poco con esto que hablaba anteriormente, es que es necesario
establecer un foro donde la cultura local decide qué pone a disposición del turismo y qué no pone. El propio habitante del lugar tiene que ser el que, de alguna manera, tome decisiones, participe, opine y tome estas determinaciones. No todo lo que uno tiene que estar puesto al alcance, ¿sí? Hace un tiempo le mostraba a alumnos míos ahí en la UBA una foto de un grupo de bosquímanos en el sur de África haciendo una ceremonia y un grupo de turistas con unos zoom tremendos sacándole fotos. Entonces les preguntaba cuál sería el epígrafe de esta foto y me decían safari fotográfico, ¿no? Claro, que para nosotros es un safari fotográfico. Ahora, imagínense que alguno de ustedes se va a casar, ¿sí? Y le aparecen un grupo de turistas que pagaron para ir a sacarle fotos ahí con unos zoom tremendos. Hace poquito un periodista, un fotógrafo de La Nación, me proponía una nota en Areco, porque en Areco cuando muere un gaucho se hace funerales como algo realmente muy impactante, ¿no? Con guardia de gauchos y todo el trayecto, es algo realmente increíble. Y me decía, me encantaría hacer una nota sobre eso. Y sí, pero es un funeral. Sí, está bárbaro, sí, saldríamos en la tapa de la revista de La Nación, para el destino nuestro sería maravilloso, pero es un funeral, ¿sí? Mínimamente tengo que hablar con los parientes de ese, con el difunto no, porque no puedo, pero con los parientes. Imagínense que yo a los parientes de una persona que se acaba de morir le vaya a proponer una nota, porque eso nos da muy buena prensa para nuestro destino, ¿sí? Bueno, esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Avanzamos un poquito más. Y un aspecto, a ver, así todo, el turismo, podemos volver un poquitito así. Fíjense, así todo, el turismo se ha desarrollado muchísimo en este primer globito. Se ha cambiado el mapa turístico, hemos encontrado, digamos, que cualquier lugar es plausible de recibir una actividad turística. Se ha modificado este mapa ayornado, ¿no? En la Argentina era Carlos Paz, Bariloche, Cataratas, después se incorporó Salta, Mendoza, ¿sí? Hoy hay gente que va a distintos tipos de lugares, aún en esas provincias. Se ha desarrollado la infraestructura también, y se ha desarrollado enormemente, más allá de todas las falencias que hablábamos recién, el tema de los servicios, ¿sí? Cada vez hay más variedad de servicios, más complementarios, más accesibles, pero no se ha desarrollado tanto el aspecto motivacional, lamentablemente, que es lo que nosotros técnicamente a veces le decimos la oferta de destino, ¿sí? Ahora sí, ahí, ¿sí? Y la oferta de destino es básicamente lo motivacional, es básicamente la necesidad de generar experiencias significativas para el turista, ¿sí? Esta parte motivacional que tiene un valor altísimo. Y esto nos lleva a la necesidad de innovación, a la búsqueda de propuestas participativas, a romper con esto que también se da mucho en el turismo rural, que es esto de siempre la difusión cultural. Yo voy a ver una tejedora y miro, nada más. Yo voy a ver una casa hecha con adobe y miro, ¿sí? Cuando en realidad yo me puedo fabricar un ladrillito de adobe y me lo llevo a mi casa y de paso aprendo también cómo es eso, ¿sí? ¿Me equivoco? Y ahí está la vivencia. ¿Cómo? La vivencia, Que ahí está la vivencia. La vivencia que es fundamental, miren. El turismo que durante muchos años se basó en el conocer, ¿sí? Hoy el conocer con el desarrollo de los medios de comunicación se lo puede obtener de distintas formas. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿a usted le da lo mismo mirar un canal de viajes o leer una revista que viajar? No. Obviamente que no, ¿sí? Conocen mucho, porque de alguna manera yo entro en internet y puedo conocer mucho, pero lo que cambia es el contacto de primera mano, la vivencia. Por eso es que hay que darle tanta importancia a esto, tanta bolilla, y hay que trabajar tanto en esto. Yo les quería mostrar algo de cosas que hemos venido haciendo. En este lugar donde yo trabajo, en Sanatorio de Areco, a ver, Sanatorio de Areco es un pueblo, una ciudad, que tiene 27.000 habitantes, más chico que acá. Es un lugar, para que se den una idea, vos hablabas un poco esto de la capacidad de carga, que tiene 27.000 habitantes y recibimos 20.000 turistas por mes, para que se den una idea. 1.700 camas, ¿sí? Más de 60 restaurantes,
¿sí? Una infraestructura turística, un pueblo muy turístico, pero que tiene el Museo Buirandes, un museo de este escritor que escribió El Segundo Sombra. De hecho, Segundo Sombra era de ahí. Buirandes en realidad vivía en Francia, pero venía cada tanto. Y tiene artesanos. Los artesanos de Areco son todo un caso muy interesante. Se instalaron artesanos muy conocidos, que al principio recibían turistas en sus casas, en sus talleres, tremendos talleres, pero con el paso del tiempo, como no estoquean, hacen todos trabajos a pedido, venden un cuchillo a 15.000, 20.000 pesos, entonces ya dejaron de querer recibir turistas, ¿sí? Pero los turistas, muchos vienen a Areco con eso. La otra cosa que sucede en Areco, que es una de las claves de ese desarrollo turístico, es que tiene una legislación de protección de frentes en el casco histórico que es muy grande, hace 40 años, inédito, ¿sí? Con lo cual, si uno ve las encuestas motivacionales que uno toma allá, encuentra que una buena parte de la gente que viene a Areco, lo primero que le interesa es la arquitectura. Y la protección esta de frente involucra fuertemente la identidad local. De hecho, la gente misma es la que controla eso. Hay una junta, pero de cualquier manera hay alguien que crea, no sé, un bar y le pone un color, ¿sí? Que no es armónico con los colores del lugar, y automáticamente van a hacer una denuncia de planeamiento de la municipalidad. ¿Sí? Digo esto de cómo está de entrada, ¿no? Y por otro lado, se han, iba a decir apropiado, pero sí, apropiado. Se han apropiado de la imagen del gaucho, ¿sí? Porque, digo, ¿por qué apropiado? Porque el mismo gaucho está a 50 kilómetros para un lado, 20 kilómetros para el otro, pero en Areco la gente viene a conocer la vida del gaucho, lo cual es fantástico, pero es peligroso. Primero porque algunas instancias, por ejemplo, han llegado a proponer que nosotros en las esquinas contratemos gauchos para ponerlo y que la gente los mire. Divino, ¿no? Va, divino para el gaucho, ¿no? Pero, de cualquier manera, al estar tan adentrado culturalmente, al ser parte de la identidad tan fuertemente, ellos se visten de gauchos, llevan las costumbres gauchas, no todo el pueblo, obviamente, ¿sí? Una parte del pueblo, ¿sí? Bailan, hacen sus peñas y todo ese tipo de actividades, y esto tiene un valor para el turismo. Siempre con un criterio de respeto por la identidad cultural del lugar, ¿sí? Nosotros hace poquito tiempo inauguramos un carruaje turístico, que es como un bus turístico, ¿sí? Un bus turístico se llama Carruaje Turístico Areco. Compramos un carruaje de época, lo acondicionamos para llevar 8 personas y hace un recorrido por el casco histórico 2 veces por día, ¿no? Esta es la invitación. Hace más de un siglo que el ferrocarril llegó al pueblo de Bages. Traían los inmigrantes y con ellos los sueños civilizatorios. Los avances de la técnica y las comunicaciones traían la velocidad y las nuevas ideas. Nos acercaba al mundo. Cargaba el fruto de las cosechas, el ganado, y llevaba ilusiones de riqueza y de aventuras. Y el eco del progreso se hacía escuchar cada vez que partía. Así fue por mucho tiempo. Después de tantas llegadas y partidas, sonidos de silbatos, campanas y chirriar de los vagones, la estación quedó en silencio y el tren que atravesó y ligó nuestro territorio finalmente se detuvo. Cambiaron las costumbres, otras formas de transporte lo reemplazaron y pareció quedar en el olvido. ¿Volverá algún día el tren? Para conocer y recordar su historia, los invitamos al Centro de Interpretación Ferroviario de Bages. Bueno, nada, rescatamos una vieja estación de trenes muy linda, hicimos un centro de interpretación, si pasas ahí se ve un poquito más lo que es, un centro de interpretación que es básicamente un concepto museológico con tecnología participativa, ¿sí? Con lenguajes múltiples donde uno ya no sigue directamente un recorrido prefijado y donde el que lo coordina es más un facilitador que un guía que me va diciendo en cada parada, explicándome qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Con juegos, con películas, con recorridos, con tableros, con un montón de cosas, ¿no? Bueno, esto que vos lo hablabas a nivel del vino, y está fantástico, se puede hacer con cualquier otro tipo de cosas. Fíjense que en este caso, con algo mucho más moderno, el tren dejó de andar en ese lugar, dejó de ir en 1992. Es mucho, pero poco tiempo, ¿no? Bueno, otros ejemplos que tienen que ver con esto de la vivencia, ¿no? Hay algunos que se reconocen fácilmente, ¿sí? Esto en el Delta del Paraná, dando clases de cocina
o nuez pecan, que es otro tipo de nuez que había ahí, diferente a la de ustedes. Estos son chicos que están trabajando, fíjense acá el concepto. Uno puede ir a ver una muestra de arqueólogos o de arqueología, o puede ir a jugar a ser el arqueólogo por un rato, ¿sí? Las dos cosas son importantes, pero está bueno que exista esta posibilidad. Bueno, estos chicos están jugando a ser arqueólogos por un rato. Obviamente no se va a comprometer una pieza arqueológica para nada, ¿sí? Pero sí jugar a ver cómo es el trabajo del arqueólogo. Esto es en Antofagasta de la Sierra, en Peñas Coloradas se llama, que son petroglifos que están a la altura del piso, con un guía que está haciendo interpretación de eso. Bueno, el de la bicis es como obvio, ¿no? Pero esta es gente que está aprendiendo a construir hornitos de barro, chiquititos obviamente, porque después no van a servir, y probándolos. Y el que está de este lado es el caso de Rosario, que capaz algunos conocen. Si me pasas una más, hay más de Rosario. No, una más. Ahí. Rosario es un destino que hoy por hoy está floreciendo tremendamente a partir de una infraestructura turística muy importante que tiene que ver con la generación de varios espacios. Uno de estos queda en la vieja estación de trenes. Acá los chicos pueden, por ejemplo, jugar con materiales, nada, cerraduras viejas, cosas de hierro. Tienen un soldador que los ayuda para producir su propio juguete y llevárselo, ¿sí? Y ellos sueldan. Esto ya es en otro espacio cerca de la cancha de Newell's, que son, digamos, se muestra la obra de un artista plástico y después los chicos con distintas metodologías, tratando de mantener la técnica de ese artista, juegan a crear a partir de la técnica del artista. Pero bueno, fíjense, es un marco como de un cuadro y con flejes para ir cruzando que tiene que ver con uno de esos. Bueno, nada, yo quería mostrarle algunas alternativas, ¿no? ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Bien o no? ¿Bien? ¿Bien? ¿No? Poné para decir, la anterior. En la foto anterior, ¿qué era lo que estaba abajo? ¿En esta? Esto es como una trepadora, pero ahí han hecho dos barcos piratas hechos con cuerda y los chicos suben y nada, trepan. Y los grandes también. Bueno, una antes. Una más. Claro, quería hacerlo paradito por algunas, hay algunas que son conocidas, ¿no? Esto es una cartilla de seguimiento de huellas, ¿sí? Altamente divertido. Bueno, este es Canopy, que conocen mucho. Estos son juegos hechos en el piso, en las calles, los chicos juegan. Esto es en Bogotá, en Colombia. Este es kayak polo, es un deporte que se practica a partir del kayak, una especie de cruza entre el waterpolo y el kayaking. Esto es avistaje de, en realidad, astroturismo. Gente que lleva a la tardecita a gente a lugares descampados con una bolsa de dormir y con telescopios computarizados y binoculares, ¿sí? Y lleva a observar estrellas. Pasan toda la noche observando estrellas, ¿sí? Hasta la mañana, donde los devuelven a su hotel o a donde estén, ¿sí? Actividad sumamente piola, sumamente interesante y que cero riesgo, ¿sí? Y que incluso hoy me mataría Patricia si se entera de esto. Está viviendo en San Rafael, espero que no esté acá. Pero hoy hasta hay programas. Hay un programa que se llama Stellarium, por ejemplo, que es un programa free que se lo bajan de internet y donde uno puede, por ejemplo, ver cómo se va a ver la noche en el lugar donde yo estoy ubicado en toda la etapa, digamos, todo el periodo de tiempo que yo voy a estar, ¿no? Y eso ayuda mucho para que uno que quizás no es un astrónomo, ese tipo de cosas, bueno, pueda hacerlo, digamos, ¿no? Astroturismo, le dicen. Sí, observación de cielo abierto, bueno, distintos nombres, ¿no? ¿Sabías que Tupungato quiere decir mirador de estrellas? Ajá, mira. Bueno, háganlo entonces. Claro. Aparte debe haber unos cielos espectaculares, ¿sí? En todo el país hay mapeos de cielos. Hay cielos que son más óptimos para llevar a la gente para verlos que otros, ¿sí? Y épocas del año también. Bueno,
nada, cosas que podemos ir viendo, interpretación ambiental, circuito de senderismo. Este quería hacer una paradita, ¿no? Fíjense, un amigo hace un taller de lanzamiento de boleadoras. ¿Sí? Claro, parece una pavada, pero es hermoso. La gente, yo con él lo empecé a hacer en un viaje, que él me dijo, che, ¿hacemos un taller de lanzamiento de boleadoras? Sí, dale, bárbaro, ¿cuánto? 15 minutos. No, me dice 2 horas por lo menos. ¿Cómo 2 horas? Bueno, claro, él te muestra las boleadoras, te cuenta la historia de las boleadoras, los distintos tipos de boleadoras, y después tiene un ñandú hecho de mampostería, y la gente volea. Me parece fácil, no sé si alguno ha tenido oportunidad de hacerlo, pero bien complicado que es. Y la gente se pasa horas boleando y tirando, bueno, digo, alternativas simples. Dentro de las destrezas criollas del lugar se hace eso. Exactamente. Pero a caballo. Claro, pero a caballo tenés que ser un buen jinete. Es como hacer carrera de sortija. La carrera de sortija es muy linda, pero tiene que hacer un jinete que sabe, ¿sí? Que tiene mucho manejo del caballo. Pero subirlo a una bicicleta en vez de un caballo y capaz de poder hacer carrera de sortija. ¿Va? Bueno. ¿Está muy cansado ya? Si me dejan avanzo un poquitito más con lo último. Este es un parque aéreo, ¿sí? Y actividades aéreas, fíjense que también son fáciles de organizar. Es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es tratando de generar diversas propuestas para distintos tipos de segmentos del mercado. A mí me encanta esa foto porque es genial. Ambos se miran como qué ridículo que sos. Uno porque dice estoy en la playa, y aunque nieve yo estoy en la playa, y el otro dice ridículo, no es que nieve, hay que esquiar, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos. La verdad es que esto es un poco lo que nos lleva a la necesidad, de alguna manera, de ampliar los conceptos y también generar nueva cantidad de propuestas, ¿no? Y a partir de eso aparecen 2 cosas que para mí son fundamentales. Uno es que para hacer esto mantengamos los pilares fundantes de nuestra actividad. Yo he puesto el turismo alternativo porque es el gran paraguas dentro del cual está el turismo rural, pero son los pilares fundantes. No deberíamos dejar esos pilares que se nos vayan desdibujando con el tiempo. La innovación permanente, ¿sí? La artesanalidad en el diseño de los productos, ¿sí? Que artesanalidad no es sinónimo de hacer las cosas más o menos, todo lo contrario, es sinónimo de poder trabajar la materia prima y ver los resultados de esa producción. Humanizar la actividad turística, planear, y una palabra de estas castellanizadas, me va a retar la profesora, no, por ahí, es como escanear, ¿no? Yo escaneo, todo escanea. Bueno, customizar es adaptar los productos, ¿sí? Al gusto de los que los consumen, ¿sí? Más allá que yo creo un marco, después lo adapto a los gustos, las necesidades de aquellos que los consumen. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la innovación, ¿sí? Estoy con poquito tiempo y no voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, quizás porque mi formación viene tanto del turismo y la hotelería como de la docencia, para hablar de innovación yo quería recurrir a la pedagogía, que acá hay muchos que seguro conocen mucho del tema, pero desde otra mirada. Fíjense que la pedagogía de alguna manera reconoce como intervención a partir de detectar determinadas problemáticas que son significativas, que tienen alto valor, ¿sí? O alta importancia para la sociedad, ¿sí? A partir de eso, la pedagogía de alguna manera actúa como por encargo de la problemática de la realidad, ¿sí? Y en ese accionar, ¿sí? Siempre que sea auténtico y significativo, lo que se hace es readaptar, cambiar con formas que se han venido establecidas durante mucho tiempo, pero también demoler viejas prácticas y crear otras. Sobre las ruinas de viejas prácticas, crear otras. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A veces, no hay que tenerle miedo, hay ciertas prácticas que es necesario remodelarlas, y hay otras prácticas que son necesarias demolerlas y construirlas de nuevo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, en la década del 80 en Buenos Aires, un amigo, Pablo, creó un producto que se llamaba A Correr la Coneja. Era un nombre complicado, porque correr la coneja lo hacemos todos los meses, ¿sí?
¿Y qué es lo que hacía él? Llevaba gente a Colonia Suiza, que queda cerca de Colonia Sacramento en Uruguay, más que todo comerciantes medios y empresarios. Durante todo el día estaban trabajando en la huerta, ¿sí? Estaban en una granja, trabajaban en la huerta, ordeñaban, ¿sí? Se embarraban un poco, y a la noche los llevaban a un hotel, que eran 3 estrellas, pero me había parecido de 5 en ese momento, y comían bien, y se bañaban, y tenían una piscina, ¿sí? Esto, que en la década del 80 fue muy novedoso, innovador, hoy ya no lo es. Hoy en el turismo rural plantear esto es hablar del pan nuestro de cada día. Está lleno en todo el país de propuestas de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demolerla, no sé, a veces demolerla y a veces crear nuevas modificaciones sobre eso. Ese es nuestro rol, ¿sí? Bueno, la pedagogía ayuda mucho para esto. Y fíjense que el turismo rural este del que hablamos, siempre que hay una intervención pedagógica, esa intervención pedagógica responde a factores que son externos a la pedagogía, sociales, políticos, culturales, económicos, de todo tipo, y factores que son propios de la disciplina, en este caso el turismo. Y el turismo rural se desarrolló a partir de la extensión del acceso masivo al turismo, también la búsqueda de la vida sana, de contactar con otra forma de vida, la recuperación de aspectos culturales, ¿sí? Y otras tantas como pueden leer ahí. Y también, obviamente, el turismo rural, en tanto abordaje pedagógico, se desarrolla a partir de aspectos que hacen nuestra propia dinámica del sector turístico. La falta de alternativas, esto de pensar que a todo el mundo nos gusta lo mismo y todos los productos tienen que ser similares, ¿sí? La concepción monolítica de estos paquetes turísticos, puse paquete entre comillas porque odio que se le diga paquete, porque un paquete es un paquete. Paquete, me llevan como un paquete, ¿sí? Un producto turístico, podríamos empezar a decirlo una vez por todas. O esta producción en serie, ¿sí? Esto viene de la revolución industrial, estos productos que se fabrican enlatados en serie y que vos te metés en el producto con force, si te gusta, y si no te gusta, no hay nada, ¿sí? A partir de todo esto empieza a surgir este turismo rural, que está bueno que haga base en estos aspectos que son, en todo caso, los paradigmas que subyacen esto del turismo alternativo. Otra vez la capital de la ciudad. Fíjense que cuando se habla de innovación, y por eso yo quería un poco en esta charla hablar en relación a la realidad del turismo rural, que hoy nos debatimos entre la tradición y la innovación, ¿sí? Pero que en realidad, digo, no se contraponen para nada, ¿no? Sí, me gusta esa foto porque el diseñador gráfico lo deben haber linchado, creo, ¿sí? Hay cosas con las que no se puede innovar, ¿no? Por ejemplo, poner la Torre Eiffel en una guía de Roma y no innoves con eso, ¿no? Pero es interesante este concepto de la innovación. La innovación es algo verdaderamente interesante. Creo que nosotros en el turismo, digamos, cuando uno habla de turismo rural, de turismo alternativo, de todas estas cosas que venimos charlando, de alguna manera la innovación es como necesaria y permanente, ¿sí? Y en este sentido, una de las cosas que se plantean cotidianamente es esta delgada línea que divide la innovación del esnovismo, ¿no? Esto de agarro cualquier cosa y la transformo y ya tengo producto, ¿sí? O la innovación con pie sólido. Cuando uno habla de innovar, fíjense que puede ser aplicar nuevas ideas, remodelar, crear, cambiar, inventar, ¿sí? Son múltiples las posibilidades que brinda, ¿sí?, la innovación en este sentido, ¿sí? Dale. Y el gran problema es, ¿cómo hago para innovar? Yo creo en ese sentido que aquellos que somos los hacedores del turismo, aquellos que nos dedicamos a esta actividad, muchos de ustedes que están estudiando, el gran tema pasa por ser curiosos, ¿sí? Por ser curiosos y ser atrevidos también, ¿no? A veces hay que salirse un poco del laberinto de lo que uno ve, digamos, de esta realidad cotidiana, y hay que animarse a desarrollar cosas nuevas. Por supuesto, las cosas nuevas no surgen de la nada, siempre uno recrea sobre la base
de otras cosas que existieron antes. Con lo cual, en realidad lo que hay que hacer es perderle el miedo a generar productos nuevos, a romper con los moldes, con los clichés, ¿sí? Y jugar con esto, es decir, miren, Patricia Juárez, que es una de las creadoras de esto del astroturismo, ella me contaba, ella era gerente de Walmart, gerente de compra de Walmart, un trabajo espantoso, ¿no? Y una vez se fue de vacaciones y se vino acá a Mendoza y fue a la cordillera, creo que hizo el cruce de los Andes, y a la noche se tiró en un aislante, no sé dónde, y miraba las estrellas y dice, ¿cómo se puede hacer algo con esto? ¿No? Entonces empezó a trabajar, se fue a la Universidad de La Plata, empezó a trabajar con astrónomos, ella es de La Plata, y a partir de eso, con mucho sustento, empieza a trabajar en algo que para nosotros es muy importante, que es la divulgación científica, ¿sí? Creo que la divulgación es un aspecto complicadito. En general todos los que hacen divulgación científica los matan, no realmente, es metafóricamente, ¿no? ¿Sí? Los historiadores odian a Felipe Piña, los matemáticos odian a Paenza, claro, porque en realidad, digo, son gente que ha acercado, hoy hay gente que lee matemática, cuando todos en nuestro secundario hemos odiado la matemática, como gran parte de nosotros, ¿eh? Yo me incluyo. Digo, bueno, esto del astroturismo es hacer divulgación con una disciplina como es la astronomía, ¿sí? Y acercarla al común de la gente, el turista que disfruta de eso y que por ahí usa un telescopio, se interesa por una constelación. Bueno, yo les cuento esto para que vean cómo se puede innovar. Cuando ella creó ese producto, y puede ser que nadie, ¿sí?, se hubiera interesado en esto. Hoy ella tiene desde hace varios años un producto en Buquebus. ¿Saben qué es Buquebus? Es la empresa, la línea de navegación que cruza, en principio, de Buenos Aires a Colonia, a Uruguay. Y en el barco, en el Helena Isabel, que es el barco más grande, que carga 700, 800 personas, no, miento, más, 900, 1000 personas, cualquier persona que haga un consumo, no sé, compra una Coca-Cola, se le da un vale para subir a cubierta, y en la cubierta hay telescopios computarizados montados y hace toda una actividad de observación de estrellas. 600, 500 personas por día, a la noche, participan en esa actividad. ¿Ah? ¿Cómo hizo para montar un telescopio arriba de un barco que se mueve? Eso también es innovación, no tengo una menor idea. No me lo quería decir. Bueno, vamos terminando. Una frase bastante valedera también, ¿no? Porque en el turismo las cosas suelen ponerse de moda también, ¿no? Quería, para finalizar, mostrarle algunos aspectos por los que puede pasar esta innovación, ¿no? Si querés, anda pasando más o menos rápido, son fotos. Este es un lodge, el lodge que veíamos antes es un lodge que se llama Yacutinga en Misiones. Lo otro es la Aurora del Palmar en Entre Ríos. Este es un camping astronómico. Yo he estado trabajando en ese proyecto que se iba a instalar en San Juan, en el Chigualasto. Todavía no se lo logró hacer, pero sería fantástico que sea. Esa que le saqué la foto me mataron. Quería hacer una última paradita en este caso. Yo he trabajado durante 6 años para el INTA en el Delta del Paraná. No sé si alguno conoce, pero el Delta del Paraná son islas, un territorio que es casi como la ciudad de Buenos Aires, en islas, cerquita de Buenos Aires, todo navegable, ¿no? Y esta gente, Arturo y Mónica, pusieron un vivero hidropónico. La hidroponía es el cultivo, en vez de sobre base de tierra, en agua, ¿no? Y permite hacerse intensivo, se hacen como mangas donde se van poniendo las semillas, entre otras formas que hay, y por supuesto en un tinglado así de estas dimensiones se puede cultivar muchísimo más que
digamos, en grandes extensiones de tierra, ¿no? Y ellos le pusieron vivero, pero en realidad lo que hacen es básicamente huerta, ¿sí? Entonces, yo más de una vez le preguntaba a Arturo y a Mónica, le decía, si ustedes tendrían que vivir de la venta de la verdura que producen, ¿podrían vivir de eso? No, nos moriríamos de hambre. ¿Y de qué viven? Viven de turistas que van, le hacen una charla, le muestran el vivero, le enseñan algo de hidroponía y después sacan su propia verdura y hacen su ensalada y pagan por eso. Después hicieron cabañas, que es la posibilidad de vivir dentro de una producción hidropónica. Y finalmente, hace un tiempito crearon un módulo que está bárbaro, que es un módulo hecho con acrílico de 2x1, sí, 2x1,5, donde eso es bárbaro por el mercado de Buenos Aires, ¿no? En realidad es un módulo hidropónico que te enseñan a cómo cultivar con hidroponía y hidroponía, y te lo puedes llevar a tu balcón o a tu terraza y tener tu producción hidropónica en tu casa, ¿no? Bueno, fíjense cómo a partir de esa idea, ¿sí? Nada, cómo se fue derivando, diversificando esta producción. Por supuesto que el gran desafío de aquellos que nos dedicamos a la actividad turística es que todas estas actividades las podamos englobar en productos, ¿sí? Y este es como nuestro gran tema, ¿no? Cómo involucrarlo dentro de productos que el turista puede comprar y consumir, por supuesto. Bueno, eso era todo. Ahí si alguno quiere están mis datos y bueno, nada, les agradezco nuevamente a la institución, a toda la gente que ha estado trabajando y gracias por el espacio para hablar un poquito de esto.